Con este primer audio iniciamos un nuevo programa. Este será sobre historia de la ciudad de Mexicali, de Baja California y el norte de México en sí. Seguirá la mecánica del programa de teoría, donde les leo un pequeño extracto para después ustedes terminen la lectura. Y como siempre recordarles que es mejor leer, ya que no soy el mejor grabando y si pierden información valiosa que contienen los textos y el audio no. Sin más, comencemos. Voy a leer un artículo de Héctor Mendoza Vargas y Karina Busto Ibarra de nombre La Baja California Inventada, visiones sobre un territorio mexicano a mediados del siglo XX. Introducción. Las formas de viajar por el territorio mexicano han cambiado sustancialmente a lo largo del tiempo. Una genealogía de personajes ha dejado una amplia variedad de testimonios escritos que permiten una caracterización, por ejemplo, de los exploradores, los comerciantes, los militares o los predicadores del siglo XVI. Este artículo se interesa en el viaje contemporáneo a través de la identificación de dos figuras centrales del pensamiento geográfico mexicano, Peter Gerard y Ángel Vaslos Batalla. Ambos visitaron con una breve diferencia de años la Baja California, un territorio aislado y escasamente conocido a mediados del siglo XX. Ante la mirada de estos autores emerge la Baja California como un espacio inventado, en el sentido de que cada uno lo observa desde su perspectiva y registra la naturaleza y la cultura en una narración propia. Por su experiencia de viaje, a Gerard se le identifica como un viajero, mientras que a Boslos Batalla como un explorador, que son las dos categorías aquí utilizadas para cada uno. Al primero, más en la línea del historiador, le interesó divulgar los resultados de sus travesías mediante información práctica sobre el paisaje, acompañados de fotografías, mapas y rutas por caminos principales y recónditos. El segundo, más en los intereses del geógrafo, entregó una descripción objetiva del territorio y sus rasgos económicos, humanos y naturales para la reconstrucción de un espacio geoeconómico. La intención de cada autor al viajar por la península fue distinta, mientras que Gerard integró la información y los elementos de una guía turística dirigida a una cada vez más pujante clase turista de los Estados Unidos. Los informes presentados por Boslos buscaban llamar la atención del gobierno mexicano sobre una región que presentaba características distintivas para su estudio y conocimiento geográfico. El objetivo de este trabajo es analizar los viajes de Gerard y Boslos de manera comparativa e indagar cómo ambos insertan a la península en el imaginario social tanto de los Estados Unidos como en el de México. El artículo se compone de 5 apartados. En el primero se explora la figura del viaje en las perspectivas teóricas de la historia de la geografía y de la reflexión cultural. En el segundo se presenta un breve panorama de los caminos y su situación a mediados del siglo. Se sigue el apartado sobre Gerard, que visitó la península en diversas ocasiones y en 1956 publicó en colaboración con Howard E. Gulgi el libro Lower California U-Book, con una visión turística e histórica del territorio. La cuarta parte se dedica a Vaslos Batalla, quien visitó la Baja California entre 1958 y 1959 y publicó sus informes en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En la última sección se aborda comparativamente el significado de la península para el viajero y el explorador. El viaje en la geografía. Sin perder terreno en las reflexiones que desata su práctica dentro de las tradiciones geográficas europeas, el viaje mantiene un lugar fundamental dentro de la historia de la geografía, además de que recientemente participa en la renovación de la reflexión cultural. Por tanto, en cada momento mantiene vigencia preguntarse ¿para qué el viaje geográfico? Las respuestas identifican los aspectos más relevantes del viaje geográfico como información geográfica, como fuente de investigación y modo de enseñanza, como método de expresión propios y finalmente como aprendizaje para ver y distinguir paisajes. Para su práctica, algunos opinan se requiere de un espíritu alerta y disponible. Otros añaden que se necesita algo de plata, atrevimiento y curiosidad. Lo cierto es que el viaje exige que para conocer el mundo se mire su territorialidad, funciones, sus componentes, su historia, sus unidades, sus formas, sus rostros y sus contenidos culturales, a lo que sigue a una interrogación de los componentes y de la búsqueda de una asociación espacial presentada en una descripción escrita y los mapas que conduzcan a una interpretación a partir de la experiencia directa de los lugares. Lo anterior lleva a pensar la posición del viaje,
que insertado en la tradición europea de los descubrimientos y exploraciones con antiguas y largas temporalidades, forma parte de una imagen de la geografía y se encuentra en las raíces de su propia cultura, a la vez que emerge como un fenómeno que renueva los intereses de la geografía cultural, la experiencia visual y los estudios del paisaje. Este artículo se inserta en esas tradiciones teóricas, pues sin perder de vista los elementos clásicos del viaje como la curiosidad y el asombro, la observación y la generación de un conocimiento empírico, se consideran otros aspectos como la cultura que cada autor observa durante sus recorridos, además de su propio bagaje cultural con el que se trasladan en sus viajes por la Baja California. Fernández describe estos elementos de la siguiente manera. La forma de caminar, el idioma, sus hábitos alimenticios, sus temores, el modo de responder a los estímulos del clima son parte de la cultura. También lo son sus zapatos, su camisa, su navaja, su remedio para la tos, su mochila. En el mismo sentido, no todos los individuos atienden los mismos objetivos ni establecen las mismas relaciones entre ellos, aunque estén mirando los mismos paisajes. Así, en este artículo se distinguen los propósitos de Gerard y de Boslos Batalla al recorrer la península y se pone atención a las diferencias en su estilo de viajar por el territorio, uno como viajero y el otro como explorador, sin dejar de lado los numerosos elementos de análisis en la integración de una visión geográfica que cada uno construye de Baja California. Los caminos de la Baja California. Los caminos de la península tienen su origen en la época colonial. La traza principal fue delineada por los misioneros para comunicar a los principales centros religiosos entre sí. La ruta de aquellos caminos escasamente transitados fue plasmada en un derrotero de 1856 que fijaba la vía transpeninsular desde San José del Cabo hasta el Rosario, lo cual abrió la región a una nueva ola de viajeros. Hacia finales del siglo XIX, algunos exploradores del territorio llegaron con el fin de obtener datos sobre las posibilidades de la colonización y explotación de recursos naturales en la península. En la década de 1920 se registró un cambio importante que detonó un nuevo interés de extranjeros en la Baja California. En esos años, algunos excursionistas que formaban parte del Club de Automovilistas del Sur de California se interesaron por recorrer el territorio que presentaba posibilidades de experimentar una aventura por sus brechas y caminos inexplorados. En 1926, un grupo del club se adentró hasta el Rosario y al año siguiente realizaron una expedición conjunta con el ejército mexicano que llegó hasta San Ignacio, Santa Rosalía y Mulegé. A lo largo del camino instalaron señalización especificando el total de millas recorridas para ayudar al automovilista a desplazarse por el territorio. Los resultados de medición y señalización de distancias de los estadounidenses fueron por muchos años la única fuente de ayuda para los viajeros que conducían por la península. No fue sino hasta la década de 1940 cuando Francisco J. Mujica, gobernador del Territorio Sur, promovió ante el gobierno central el proyecto de construcción de la carretera transpeninsular. Con tal fin comisionó a Ulises Irigoyen, que viajó a la península en 1942 para determinar su situación económica, política, social y cultural, así como sus posibilidades de desarrollo. Después de cubrir el trayecto desde La Paz a Cabo San Lucas y desde este punto a Tijuana y Mexicali, concluyó que la carretera debía construirse de inmediato por razones estratégicas, pero también para fortalecer el régimen de la zona libre e impulsar el desarrollo comercial de la región. Mientras se lograba tan ambicioso proyecto, en la década de 1950, la península seguía siendo un territorio de difícil acceso. En este contexto de intereses nacionales y extranjeros por los caminos de la península, Peter Gerard y Howard Gulick viajaron por el territorio recorriendo todo tipo de brechas para llegar a ranchos, pueblos y ciudades. Es también cuando Ángel Boslos Batalla emprendió sus exploraciones en compañía de Gastón Guzmán Huerta, primero, y de Julio Villa después, con el fin de realizar un estudio geográfico de una región aislada del territorio mexicano. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias. Les recomiendo leer este artículo completo. Es muy interesante.